Si ya tienes un perro en tu domicilio y quieres introducir a un segundo perro, la verdad es que este proceso de adaptación suele ser largo y tedioso, y muchas veces, si no lo hacemos adecuadamente, pues nos encontramos con problemas de agresividad entre estos perros. En este vídeo te voy a dar una guía rápida con consejos muy sencillos para que esta adaptación sea lo más rápida y eficaz posible, haciendo incidencia en la famosa teoría de los 3 segundos, que mucha gente la conoce, pero que no la aplica correctamente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os decía en la introducción, tenéis un perro en casa y por la razón que sea, y esto ya no lo voy a analizar, pues decidís tener un segundo perro y claro, pues os lo traen a casa. Primer error, nunca sin una presentación previa hagas que esa presentación se dé en el propio domicilio. El que los perros se conozcan debe darse en la medida de las posibilidades. Hombre, si es un cachorrín muy pequeño no lo vas a poder hacer, pero si es un perro que has adoptado, un segundo perro que traes de fuera o que ya te han dado con una determinada edad, lo más conveniente es que esta presentación se haga siempre fuera del domicilio, porque si lo haces en el domicilio siempre va a haber un perro, el que estaba ya previamente en la casa, que se va a sentir agredido, que va a sentir que su territorialidad, se siente afectada por la presencia de un extraño. Elige pues un espacio abierto, donde ninguno de los dos animales se sienta ni estresado, ni agraviado, ni amenazado por el otro. Es decir, esta presentación debe realizarse, por ejemplo, en un espacio abierto como pueda ser un parque. Ahora viene lo de la regla de los 3 segundos. ¿Qué es la regla de los 3 segundos? Pues esta regla promueve que el primer contacto entre los dos perros no dure más de 3 segundos. Es decir, que tú acerques un perro a otro y ese olisqueo inicial no dure más de 3 segundos. Esto es muy fácil de hacer. Cuentas 3 Mississippis, un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis y separas a los perros. Y ya está. Y ya por hoy ya es suficiente. No es conveniente ni forzar la situación, ni hacer que se lleven bien a la fuerza. No, porque a lo mejor al principio te puede parecer que funciona, pero eso tarde o temprano hace que brote la agresividad, porque cuando tú no estés, ese refuerzo que has iniciado pues se va a difuminar y los animales no se van a acordar. Esto hay que repetirlo varios días, evidentemente incrementando estos 3 segundos. Vas incrementando paulatinamente, pasas de los 3 segundos a medio minuto, a 2 minutos, a 10 minutos y ya después, cuando ya hayan mantenido un contacto de aproximadamente entre 10-20 minutos, es el momento en el que te plantees el llevar al nuevo perro al domicilio. Vuelvo a decir, soy consciente de que este método es tedioso, que cuesta, que no sé, a todos nos gustaría que fuera darle un botón y que llegase el perro nuevo y que no diese ningún problema, pero por desgracia, entre personas y animales las cosas no suelen funcionar nunca así, y en este caso en concreto más todavía, porque ya os digo, si no lo hacemos bien, va a haber siempre uno que va a salir perdiendo de esta relación nueva. Evidentemente, una vez lleves al nuevo perro al domicilio, no los pongas a compartirlo todo desde el primer día. Que cada uno tenga su espacio, que de entrada no compartan el mismo espacio vital. Esto ya sé que también que es muy fácil de decir, vas a decir, oiga, es que usted no conoce mi situación. Lo sé, yo no conozco la situación individual de cada uno, pero sí que os digo que como mínimo que cada uno tenga su comedero, que tenga su bebedero, que tenga su espacio vital, su colchón, etcétera, y a ser posible que no duerman en la misma habitación, que uno tenga su espacio y que el otro tenga el otro. Y poco a poco vas haciendo que, por ejemplo, la zona de comida sea una zona común, que se encuentren a la hora de comer, luego vas juntando también que se junten a la hora de dormir y poco a poco, con paciencia, si ves en cualquier momento que hay un problema de agresividad entre ellos, separación y vuelta a empezar. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.